¿Hasta qué punto la historia, la trayectoria y los acontecimientos de nuestra familia marcan nuestro presente? ¿Hasta qué punto somos conscientes e inconscientes de aquellos acontecimientos que estamos reparando en el presente de hoy y que tienen que ver con nuestro pasado? Así de abierta lanzo la pregunta porque hay mucha amiga detrás de estas cuestiones y muchas más. La autora de este libro, que se llama El árbol transgeneracional, está hoy con nosotros, una persona a la que yo ya tenía echado el ojo para hablar sobre el libro de milagros, pero que yo creo que hoy toca hablar de otra cosa. Hoy toca hablar de este libro que acaba de publicar. Es una apasionada del ámbito del autoconocimiento y además ha creado incluso una fundación para poder divulgar todos aquellos mensajes que ella cree que tiene que divulgar y se siente como bastante comprometida con esta búsqueda de lo que nos sucede dentro. Os estoy viendo a todos los que estáis por ahí, bienvenidos a todos, porque hoy, os digo, va a ser un evento muy, muy interesante. En este libro, la autora habla de muchas cosas que tienen que ver con nuestra familia, con nuestro entorno, con los seres que nos rodean, sobre los aprendizajes que vienen y qué mensajes nos traen esas personas que están en nuestro clan generacional, ese árbol genealógico. Pero yo creo que lo mejor que podemos hacer es contactar con ella, darle la bienvenida. Ella está en Latinoamérica, para ella es muy temprano ahora y ha tenido el detalle de madrugar para nosotros. Así que voy a dar la bienvenida a Marta Salvat Balaguer. Os enseño ahí el libro. El árbol transgeneracional. Vamos allá. Hola, buenos días. Hola, preciosa, buenos días para ti, Buenos buenas días. tardes para Bueno, nosotros. buenas tardes para vosotros, claro, claro, gracias. Gracias a todos los que estáis aquí entrando desde todas las partes del mundo que estoy leyendo. Qué bueno que tengamos ganas de aprender todos juntos. Gracias por este espacio, Anne. Gracias a ti, un lujo. Ya te tenía yo echada el ojo porque tenía muchas ganas de hablar contigo sobre el curso de milagros, que otro día te rescataré porque Sí, sí, soy sí. una apasionada de todo tu trabajo, de todo lo que estás haciendo. Increíble ese compromiso y esa vocación que tienes clara. Otro día hablaremos de esto porque Sí. sinceramente me parece que lo explicas muy bien y este libro es una joya tan bonito explicado, tan bien, tan esquemático, tan claro, tan profundo y tan convincente y a la vez convencido por tu parte, ¿no? Porque esto es un Sí. trabajo increíble, enhorabuena. Gracias, gracias. Es muchos años que llevo investigando y estudiando y sobre todo haciendo muchos estudios del árbol transgeneracional, que es súper curioso cómo coinciden por zonas, ¿no? No es lo mismo hacer un estudio del árbol en el norte de España, en el sur de España, en el centro de Europa o en Latinoamérica. O sea, los árboles al fin y al cabo tienen su historia y su movimiento, pero dependiendo de qué zonas comparten la misma memoria. Wow. A ver, para los que estáis ahora entrando aquí, diciendo, ¿de qué están hablando estas dos mujeres? Bueno, eh, sobre todo Marta, pero yo también estoy bastante a favor, pero ella viene a traernos un mensaje claro y es que cuanto más conciencia tomemos de, de lo que está sucediendo en ese clan, en ese entorno inconsciente de la familia, más podemos trabajarnos nosotros y más podemos reparar aquello que está llegando a nosotros. Es decir, que las personas que nos rodean de alguna forma están en nuestra vida para qué y por qué nos resuenen algunos asuntillos que podemos reparar y podemos mejorar y podemos incluso aportar de nuestro ser. Pero esta es una lectura un poco más mía. ¿Cómo podemos decir qué es un árbol transgeneracional y en qué consiste este trabajo que podemos hacer? El árbol es el estudio de las memorias que llevamos de nuestro sistema familiar. Nuestros ancestros, nuestros padres, abuelos, etcétera, etcétera, han vivido una serie de circunstancias. Si de esas circunstancias no han sacado la moraleja, no ha habido un aprendizaje, no han llegado a la paz y a desarrollar el amor condicional, esos aprendizajes, por lealtades que hay dentro de la familia álbica, las adoptan la descendencia. Bueno, hemos quedado en que podemos adoptar y heredar asuntos a resolver a los que estamos siendo leales y fieles dentro del clan. Pero prefiero que lo digas con tus palabras, que lo vas a decir mejor.
Sí, a veces no sabemos por qué tenemos estas conductas, por qué tenemos estos pensamientos repetitivos, por qué siempre atraemos el mismo tipo de pareja o por qué tenemos dificultad en divorciarnos porque hay allí un enganche y una adicción emocional súper importante. Entonces, recomiendo que todo el mundo revise lo que es el síndrome del aniversario. El síndrome del aniversario significa que si yo estoy viviendo ahora por primera vez, aparentemente, un miedo, o una sensación de que me tengo que divorciar, o una enfermedad mental, por ejemplo, y ahora uno tiene 35 años, lo primero que tiene que hacer es mirar qué le pasó a la madre con 35 años o qué le pasó al padre con 35 años. Esto es lo primero, o sea, es el ABC, teniendo en cuenta que la edad biológica es una cosa, la edad mental es otro concepto y la edad emocional es otro. Me refiero que, sin que se interprete mal, quizás la edad emocional de mi madre con 35 años no es mi misma edad emocional con 35 años. Entonces, yo quizás ahora vivo una situación más deportivamente porque tengo recursos, porque tenemos una conciencia todos mucho más abierta, pero la edad emocional de mi madre con 35 años y dependiendo del país y la cultura y la religión, quizás es un poquito más cerrada, con lo cual vive esa situación con más sufrimiento y sin recursos. Y lo peor de todo, ¿cómo viven las situaciones nuestros padres cuando eran jóvenes y nuestros abuelos? En silencio, callados. En España ha habido una cultura de represión muy grande, de aguantar, de resignarse, de sacrificarse. Y todo esto, ¿qué sucede? Pues que la generación siguiente, pues luego la tenemos pues medio loca, pues rebelde, los tenemos que quieren probar de todo, que no sabemos cuántas relaciones a la vez debemos tener y simplemente es porque somos el altavoz de aquello que nuestros padres no integraron, no entendieron que debían vivir esa situación desde una zona de paz. Entonces, el síndrome del aniversario es súper importante y efectivo, algo así como el día a día, algo fácil, y después se puede profundizar, pero sí quiero decirte que hasta el punto de paranoias de que, madre mía, ahora no sé si voy a aprobar el examen, no sé si esa persona me va a llamar. Entonces, estas paranoias, bueno, primero de todo, ¿quién en mi misma edad estaba viviendo paranoias que a lo mejor no tienen nada que ver con el trabajo, sino con el comer? Con el que no tenemos para comer, con el de la infidelidad de la pareja, con lo que sea. Entonces, el síndrome del aniversario nos puede ayudar muchísimo. Vale, para los que estáis incorporando, ¿cuál es el libro? Bueno, el libro se llama El árbol transgeneracional y la autora es ella, Marta Salvat Balaguer. Es interesante, bueno, ella está poniendo ejemplos bastante comunes, pero voy a daros otro ejemplo más para que entendáis esto hasta dónde puede ser. Conductas que repetimos, como dice Marta, por ejemplo, que siempre acudimos al mismo tipo, al mismo perfil de compañero o compañera de vida, que tengamos un miedo a perderlo todo, que repitamos una serie de sustos o de miedos hacia algo. A ver, ayúdame, Marta, pero hay una serie de cosas que Celos. es Aquí celos, una chica estaba exacto. hablando de ¿Qué dices? ¿Pero celos. por qué? ¿Por qué yo soy tan celosa si yo no tendría motivo que? Muchas veces ella está explicando, claro, yo le suelo llamar como grandes verdades ocultas o misterios que no se han revelado. Imagínate que un ancestro muy antiguo, pues sufrió un accidente, que esa persona conducía y falleció alguien del coche, que era su hijo, su hija, y que tiene ese sentimiento de culpa. Es un ejemplo, ¿eh? Y que tú vayas y que eso no se contó de verdad como fue en la familia por no culpar a esa persona o lo que sea, y que esa verdad se ha ido guardando escondida como un secreto o una infidelidad o, o que alguien abortó. Bueno, son como cosas que, como tú dices, en España además hemos ido como cuidando en la familia de no. Luego aquí están hablando también de adicciones, de todo tipo de acontecimientos familiares que de alguna forma han ido como cuidando de que no trasciendan, ¿no? De no hacer consciente y de no reparar. Entonces ha quedado calado hasta que nosotros de alguna forma reparemos. Eh,
¿Voy bien por ahí, Marta? Muy bien, muy bien, muy bien. Hay que tener en cuenta esto que dices es muy importante. Ellos normalizaron, no estamos culpando nunca, bajo ningún concepto estamos aquí para juzgar lo que hicieron nuestros ancestros, porque ellos lo hicieron lo mejor que supieron con el nivel de conciencia que tuvieron. Pero imagínate, pues añadiendo más hijos perdidos, hijos dados en adopción, abandonos, el típico abuelo que se va a por tabaco y no vuelve nunca más, por decirlo así. No lo quería decir Todas yo, es... pero sí, muchas cosas. Eso Exacto, es, sí. exacto. Todas estas memorias, este estrés emocional queda enquistado en la psique del personaje en cuestión, que podría ser, por ejemplo, la abuela que sigue esperando al marido que ha ido a la guerra, o han matado o han fusilado al marido o a los hijos en un ajuste de cuentas. Entonces, esta emoción queda enquistada en la psique de la abuela y entonces pues que por defecto la lleva mi madre y por defecto la llevo yo, aunque con menor intensidad. Entonces, ¿qué pasa? Que yo siempre estoy pendiente de que a ver si a alguien le pasa algo de mi alrededor. Siempre estoy pendiente de si, a ver, a mi hijo le pasa algo o a mi marido le pasa algo. Pues porque tengo esta memoria de la abuela de que en algún momento pues fusilaron a alguien inesperadamente o se lo cargaron o lo que fuera. Entonces, una cosa que tendríamos que decir, cuántas personas que son adoptadas o son inmigrantes o no conocen al padre biológico y dicen, yo no puedo hacerme el estudio del árbol. Sí, siempre partimos de una emoción. El motivo de la consulta tiene que ser una emoción, me da igual. Si no tengo trabajo, ¿cuál es la emoción? Pues me siento un fracasado, me siento inútil, tengo miedo, ¿vale? Partamos de esta emoción y con esta emoción se empieza a dibujar el árbol. Cuando dibujamos el árbol, vamos haciendo preguntas al sistema familiar y de alguna manera el propio dibujo va respondiendo. Vamos a poner el árbol para que os hagáis una idea, ¿vale? Se dibuja, a ver si lo encuentro, más o menos sería, un árbol sería algo así, ¿vale? Un Muy ejemplo, bien. ¿vale? Ahí lo Sí, tenéis. sí, 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 súper bien, súper bien. Está el padre biológico, que es súper importante. ¿Cuántas personas dicen, yo no conozco a mi padre? Bueno, no lo conoces físicamente, mentalmente no lo conoces, pero llevas su programa, porque de alguna manera escogimos un sistema familiar en el que nacer, en el que el padre fuera ausente o un desconocido, ¿de acuerdo? Y el sistema familiar femenino, que es la rama femenina, mi energía femenina, pues normalmente hay más información porque casi todos pues, hemos tenido más contacto con la madre, pero todos los sistemas en los que el padre es ausente o desconocido o murió, hay que revisarlo porque es una señal de que hay algo que me falta. Estáis pidiendo que lo vuelva a enseñar. Bueno, esto sería como propone Marta que hagamos el árbol, ¿vale? Bueno, aquí estáis viendo que es un ejemplo. Ella explica aquí, bueno, cómo sería una pareja unida o no unida o divorciada o niños fallecidos al nacer o niños adoptados o rupturas. Este es un ejemplo, pues como cualquier otro, ¿eh? Aquí lo que se desarrolla es cuál es tu árbol. Tenemos que recordar también que la familia es un sistema, ¿vale? Y por eso es interesante también tomar conciencia de qué rol, eso lo dice muy bien Bergelinger, qué lugar estoy yo dentro del sistema familiar, porque así tú también entenderás muchas cosas. Pues este es el árbol que propone Marta, pero que por supuesto, imaginaos pues que aquí hubiera un padre o una madre ausente, ¿vale? Yo, por ejemplo, en el caso de ser madre adoptante también, esto es muy interesante porque, como ella dice, la emoción se refleja en el cuerpo y cuando tú tomas conciencia, cuando estás trabajando, es curiosísimo, cuando hay algo que te resuena, de repente tú lo puedes notar en el cuerpo, cuando de verdad estás conectado con el cuerpo, te hace, ¡ah! Claro, y van cayendo las fichas y esto ayuda también para ir reparando. Y como tú bien dices, cuando tomas conciencia y de verdad lo notas y lo sientes que puede ir por ahí, se va como se dice en francés, como de contracte, como que se disuelve, ¿verdad? Es Sí, de curioso. alguna manera deja de tener fuerza en nosotros porque ya entendimos qué nos estaba diciendo esa emoción o esa situación nos ha ayudado a una maduración, nos ha ayudado a evolucionar y a abrir nuestra conciencia. Significa que ya hemos aprendido esto y no tenemos por qué volver a vivirlo, ni nosotros ni nuestros descendientes. Aunque, mira, hay una pregunta que hacen siempre, 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 siempre. Si yo resuelvo esto, mis hijos lo van a seguir viviendo.
bueno, pues yo no tengo ni idea porque no tengo una bola de estas del futuro. O sea, la teoría que nos dice el árbol es que esto ya no tiene ninguna causa para que siga viviéndose. Pero si el ser, si el alma de esta persona, por ejemplo la mía, vamos a suponer que mi madre hubiera resuelto sus temas que yo llevaba, yo era un personaje potencial para reparar los programas que mi madre no resolvió. Vamos a suponer que mi madre los resuelve, muy bien, pero si mi alma considera que yo necesito una pequeña parte de ese programa durante un tiempo para yo hacer mi propio proceso y evolucionar, lo voy a vivir. Okay. No siempre tenemos que liberar a los hijos de las cargas porque los podemos hacer tontos. Ellos también tienen que hacer su proceso, también tienen que aprender que hay que abrir la mente, que hay que practicar el amor, que hay que estar en la paz. O sea, que vigilemos a veces. Yo lo quiero resolver para que mis hijos no lo vivan. Ya, pero ¿qué tipo de hijos vamos a quedarnos? A ver si lo vamos a tener ahora cortito, de tanto que los queremos proteger, ¿sabes? Bueno, es verdad que tú lo explicas aquí que normalmente, no sé si todo el mundo, pero casi todos estamos ahí para tomar conciencia de algo, para aprender y evolucionar, ¿no? Tú explicas eso, ¿no? Que esta toma de conciencia acompaña también a la familia a evolucionar. Hablas de esos sospechosos, estáis preguntando, el libro está aquí, están preguntando si se puede encontrar en Amazon. Yo os invito también que además de Amazon vayáis a librerías cercanas a vuestra casa, a vuestro Sí, el barrio. libro no está disponible en ningún Amazon de ningún país. Está en España a través de nuestra página web y en el resto del mundo hay puntos de venta Muy en bien. librerías La especializadas. página web puede ser, por ejemplo, martasalvat.com. martasalvat.com, ¿vale? De todas formas, no os preocupéis porque yo voy a poner todos los links y todas las cosas ahí. Eh, ya que nos hemos puesto un poco y hemos visto de qué va Marta y cómo va esto, vamos a explicarles también de dónde viene este pensamiento, de dónde vienen estas investigaciones, qué hay de científico y demostrado al respecto. También un poco porque, para que nos pongamos en contexto y siempre y a las personas que nos ven les decimos, no estamos imponiendo nada, estamos proponiendo una disciplina en la que se lleva trabajando X años con X profesionales y en los que se ha ido poco a poco testeando y probando hasta qué punto esto pues puede funcionar o no y cómo trabajáis los profesionales para acompañar a las personas en la toma de conciencia para mejorar esas creencias limitantes, esas cosas que les impiden avanzar, esa emoción encontrada, ese bloqueo en algún momento dado, ¿no? Ponernos un poco en contexto. De verdad que hace muchos años, sobre todo en Francia, con Didier Dumas es uno de los pioneros del estudio del árbol transgeneracional, Alan Suchenberger también. Ellos ya empezaron a detectar, igual que Bert Hellinger, que es que las constelaciones familiares y el árbol transgeneracional pues son súper compatibles y van muy de la mano. Con las constelaciones podemos acceder a un tipo de información oculta a través de la representación de los personajes y a través del árbol quizás la información es mucho más técnica, de alguna manera es más palpable y funciona muy bien para las personas que de alguna manera aún somos un poquito mentales. El árbol transgeneracional nos puede ayudar a palpar y a tocar, es que es verdad, es que esto viene de este abuelo, esto viene de este personaje que vino a traicionarnos. O sea, aquí es como muy real, hay como, tenemos las lápidas, por decirlo así, para demostrarlo, ¿no? Luego también recomiendo muchísimo, que ya lo has dicho tú antes, todo el estudio de Hammer, porque cuando hacemos el estudio del árbol para temas de enfermedades, nos apoyamos de la descodificación emocional para encontrar con más seguridad al ancestro. Entonces, ya tenemos pues 30 y pico de años de bagaje con el estudio del transgeneracional. Yo no, yo solo llevo 10, ¿vale? Pero así como estos autores que he compartido, en el que ellos son psicólogos, psiquiatras y bueno, y están muy atentos a lo que es el comportamiento humano y a lo que son los miedos repetitivos. Luego, contemporáneo, tenemos como referente, que ojalá lo puedas invitar un día, a Salomón Sellam. Hombre, Salomón sí, sí. Sellam es un referente muy importante. Tiene unos libros que yo recomiendo también Maravillosos todos los mi volúmenes. libro. También. Exacto, exacto. Él habla muchísimo del transgeneracional, lo importante. O sea, es que nos marca, porque es que, ¿cuántas veces decimos, es que yo soy así?
¿Pero qué dices? Si no sabemos cómo somos, si es que somos un patrón masculino, un patrón femenino, más la cultura, más el inconsciente colectivo del país que nos ha tocado vivir, es que somos un cúmulo de creencias, un cúmulo de miedos y un cúmulo de culpa que en la medida en que nos permitimos irlos deshaciendo, vamos descubriendo realmente quiénes somos y lo que es mejor, que podemos dar ejemplo a los demás de que es posible un cambio. Yo entiendo que a veces el cambio lo queremos, pero nos da miedo. Nos da miedo investigar en el árbol, nos da miedo, ¿cómo se llama? Mover la perdiz, marear la perdiz para ver lo que va a salir de esta caja de Pandora. Oye, que al fin y al cabo, ¿qué puede salir? Pues va a salir la verdad, que al fin y al cabo, ¿cuál es la verdad? La verdad es lo que tú estás viviendo, pero tú lo estás viviendo en otra intensidad. O sea, va a salir a la verdad lo mismo que tú estás viviendo, pero con mayor intensidad, para que comprendamos. Porque el árbol necesita aliados. Nuestros ancestros necesitan compinches, necesitan, es que la palabra es aliados, aliados que comprendan lo que ellos vivieron y que piden ayuda. Están pidiendo ayuda. ¿Y cuál es la ayuda que podemos darles cuando comprendemos que estamos viviendo lo mismo y esto hay que cortarlo? Es que hay que cortarlo porque si no lo seguiré viviendo. Pues hay que decirles, oye, pues perdónate, perdónate porque no lo has sabido hacer mejor, porque te has olvidado de que eres un ser de luz, te has olvidado de que eres amor, te has olvidado de que tienes el poder de vivir en coherencia, no lo has sabido hacer mejor. Perdónate. Solo diciendo estas palabras, que pueden ser una tontería, pero son la liberación, el ancestro, muerto o vivo, ya tiene su responsabilidad de usar el perdón o no. Ahora luego es, ¿qué hago yo? Tengo la fuerza suficiente como para decretar que ya no necesito esta experiencia en mi vida o aún necesito otra ronda más. Porque la excusa ahora ya no es el árbol, ya he solucionado lo del árbol. El árbol se soluciona en cuanto yo resueno, anda, estoy viviendo lo mismo, ¿vale? O estoy reparando lo mismo, voy a darles el mensaje y allí se termina. Ya no es una excusa el muerto encima de mí, pero ahora es, ¿qué hago yo con mi vida? O necesito el árbol como excusa para no tomar decisiones. Alguien, hay gente que le está resonando, vuelven a preguntar. Bueno, el libro se llama El árbol transgeneracional, ha hecho alusión a grandes maestros, a Hellinger, a Salomón Selan. Salomón también habla mucho del proyecto sentido antes de lo Wow. que es la... Bueno, es que es muy interesante, sobre todo porque no tiene por qué ser la verdad absoluta. Puede que no vayan por ahí todos los tiros, pero sí que puede haber en algún momento en el que tú dices, uy, esto me resuena bastante. Para aquellas personas que digan, no sé, hay algo que me inquieta por dentro, como estábamos hablando, el miedo a perderlo todo, los celos, el repetir el mismo patrón de pareja, bueno, incluso tú hablas en tu libro de mujeres que igual no pueden quedarse embarazadas. O sea, hay algo que sucede en el clan, en la familia, en el entorno, que nos está enviando señales pues, para reparar o para tomar conciencia. Y si no sabemos lo que es, porque efectivamente no podemos hablar con nuestros abuelos, con nuestros padres, no sabemos qué pasó en la guerra, no sabemos si hubo una infidelidad, no sabemos si alguien robó a alguien, no sabemos si un vecino asesinó a nuestro bisabuelo, hay un montón de cosas que no podemos saber. Los Los incestos que incestos, son madre súper mía. comunes y muy escondidos y muy aceptados dentro del clan. Aceptados, aunque no les gusten, pero claro, es que aquí había otra persona, es que el abuelo pues también tenía un amante y tenía hijos con la amante, pero de esto no se hablaba. O sea que se llegaron a aceptar situaciones que hoy en día no aceptaríamos. Mm, Hoy no las aceptaríamos. O que mm. un niño se ponga a trabajar con 7 años porque se ha muerto el padre. Esto está prohibido, por ejemplo, no se puede, o sea, los niños no pueden trabajar siendo menores de edad. Entonces, ¿cuál es la herida que queda en ese niño de 7 años que empieza a trabajar y no puede vivir su infancia ni su adolescencia? Pues lo más natural es que esas heridas, la siguiente generación, quien lleve el programa de reparación, pues lleva una sensación de victimismo, de no haber vivido su propia vida, de sacrificio. Y uno dice, pero ¿por qué me siento así si me gusta mi trabajo? Porque es la memoria del padre que está usando la del hijo para ser liberada.
¿Cómo puedo liberarme del pasado de mis ancestros? Pregunta por aquí Ángeles. Esto tiene que ser muy concreta el motivo de la consulta. Porque uno puede decir, uy, mi árbol es que es muy denso, ya, pero ¿cuál es el motivo de tu consulta? Porque si en el presente no te sucede nada, a lo mejor tú no llevas ningún programa de reparación. ¿Y si tus hermanos? O a lo mejor tus hermanos no llevan ninguno, pero tú los llevas todos. Entonces, siempre importante, ¿mi motivo de consulta cuál es? Pues no puedo tener hijos, como decías, o tengo algún hijo con alguna discapacidad y tengo miedo de que el próximo sea una discapacidad. O siempre me siento abandonada aún estando en pareja, o tengo miedo a que me sean infiel y no tengo motivos. Esto es muy frecuente. No tengo motivos para que mi marido me sea infiel, pero tengo miedo a que me sea infiel. Bueno, esto es una memoria. Hay que revisar. Primero, síndrome del aniversario. ¿Cuántos años tienes cuando se te activa esta emoción de miedo a que mi marido me sea infiel? ¿25 años? Bueno, mamá, con 25 años le han sido infiel. O la abuela o una tía soltera. Esto también es súper importante. Las personas que no encuentran pareja, hay que buscar en el árbol las típicas tías solteras que nunca se casaron, o hay que buscar a esos personajes que los obligaron a entrar al clero, por ejemplo, a un sacerdocio sin tener la opción de escoger. Hay que buscar esos personajes que no les permitieron vivir con quienes amaban, porque eran relaciones no consentidas por la familia, por tema de religión o por tema de estatus económico, esos amores imposibles. Cuando no podemos encontrar pareja, hay que ir a buscar esos amores imposibles, esas grandes soledades que se ha vivido en el árbol, o esas abuelas o incluso las madres que no hubieran querido casarse, pero que las obligaron. Entonces, si yo no me hubiera querido casar, ¿qué es lo que hace la generación descendiente? No encontrar pareja, pero no es condenatorio, es hasta que tú reconozcas que esto te hace sentir mal, que esto es algo que te inquieta, es algo que te da un poquito de ansiedad, bueno, busquemos, cortemos el programa y ya podemos el subconsciente reconstela las posibilidades de experiencias en el presente. Fijaos qué cosas tan interesantes está diciendo. Le voy a hacer las preguntas más directas, bajándolo muy a tierra, ¿vale? Primero, ¿cómo podemos tomar conciencia de que existe ese programa? Y cómo lo identificamos, por supuesto, acompañándonos de profesionales como ella, pero también podemos hacer un trabajo gracias a este libro, porque para mí este libro es un punto de partida, ¿vale? A partir de ahí se puede trabajar mucho más, pero cómo se toma conciencia, cómo se rompe un programa o cómo se corta un programa y algún ejemplo también de algo que puedas contar, una experiencia que hayas vivido tú relativamente comprensible para entender todavía un poquito más bajado a tierra, ¿vale? Pues mira, pues yo misma, un ejemplo mío cuando tuve a mi hija, cuando fui mamá, mi hija ya tiene 29 años, yo le tenía un poquito de miedo al parto, pero claro, es que yo había escuchado toda mi vida, desde que nací, que mi madre había estado 24 horas para darme a luz, pero por más INRI, mi abuela, con la que yo soy doble a través del árbol transgeneracional, por fechas, por nombre, porque ella es María, yo soy Marta, solo nos diferencia una T, las fechas de su boda con la de la mía, bueno, una serie de sincronicidades con las fechas. Pues mi abuela siempre estuvo diciendo que para dar a luz a mi madre, pues que casi se muere literalmente. Entonces, tú vas escuchando esto y son pues anécdotas familiares, ¿no? Bueno, me toca a mí, pues casi me quedo en el quirófano, ¿sabes? O sea, aquello fue una situación estresante a un nivel importante y en aquel momento yo no tenía este recurso porque yo fui mamá con 23 años. Entonces, pero luego con el tiempo, cuando ya tuve todo esto y veo las fechas, incluso la fecha de nacimiento de mi hija, que por cierto también se llama Marta, o sea que aquí la cadena sigue hasta con ella, digo, madre mía, si es que estaba reviviendo por el síndrome de aniversario el estrés emocional de mi abuela, que en las mismas fechas pues también lo vivió mi madre y después yo, digo, pues esto es una memoria, es el síndrome del aniversario. Y uno dice, ¿y ahora qué? Porque ya has tenido la hija, ya, pero el miedo sigue.
el miedo sigue encima, el miedo a volver a tener un hijo, por ejemplo. Yo no quiero volver a tener otro hijo en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se conecta con la edad emocional y mental de la abuela de cuando ella tenía 23 años. Se conecta con esa edad y se le da el mensaje. Se le da el mensaje de que te perdones, no lo sabes hacer mejor, no tengas miedo, confía. Esta situación tiene un aprendizaje para ti. Ella se sentía, mi abuela, muy sola, muy dependiente de mi abuelo. Bueno, allí hay, pues claro, mucho más trasfondo, ¿no? Entonces es una cuestión de decirle, no estás sola y no te vas a quedar sola, tranquila, todo va a pasar. Yo dejo de llevar tus memorias, dejo de llevar tu miedo por ti, porque es lo que decido, porque tú ahora ya tienes recursos para llevarlos. Entonces, se da este mensaje con la abuela viva o la abuela muerta, porque se hace una meditación o con una carta, como explicamos en el libro. Y aquí el subconsciente ya capta que ya no necesitas vivir esa experiencia, que ya has comprendido, en este caso, que no hay que temer a la muerte, porque claro, en mi caso, pues yo dentro del quirófano sí que se activó por primera vez en mi vida un miedo a la muerte, pero exagerado, ¿no? El típico miedo a la muerte que tienes de adolescente, no. Ni de cuando se te muere un ser querido tampoco, porque estás tú allí en el quirófano. Y claro, entonces entiendes que es el miedo de la madre aumentado por el miedo de la abuela, o sea que aquí somos el súper altavoz. Y luego pues se trasciende y esto es algo que con el tiempo dices, ay, pues mira, yo creo que en algún momento tuve miedo a la muerte, pero esto ya no tiene ningún sentido para mí. O sea, deja de tener totalmente importancia. Fijaos hasta qué punto, claro, yo he tenido conclusiones de este tipo también a nivel personal, eh, que, bueno, son ejemplos, ¿eh? Pero para que veáis, por ejemplo, si la creencia en mi clan ha sido una mujer tiene que ser autosuficiente, por ejemplo, ¿no? Porque a un momento a alguien de mi familia pues le abandonó su pareja o una mujer se quedó sola. Puede haber algo ahí que yo tengo esa creencia tan arraigada que debo ser siempre como ser capaz de salir adelante yo sola, ¿no? Y es como una obsesión que dices, pero ¿de dónde me vendrá esto? Y os pongo un ejemplo como muy banal o muy terrenal. Muy probablemente, además de, por supuesto, que es una cosa bastante de sentido común, habrá algo por ahí que si indago encontraré que algo de esto hubo en la familia. O no sé, se me ocurren, es que hay un montón de cosas que no No, caemos súper que bien lo pueden que ser. dices. Mm. Súper bien lo que dices, pero aunque fuera una abuela o una tía abuela o una madrina incluso que nos ha hecho de madre simbólica, todas esas memorias aterrizan en los padres. O sea que uno podría decir, pero es que no tengo nada de información de los abuelos, es que nada, nada. Ya, pero los padres llevan esa información aunque ellos no la hayan activado. Entonces, si el motivo de la consulta está súper claro, la información siempre la podemos sacar de los padres, aunque no estén vivos. La información que nadie se preocupe, porque siempre sale. Cuando hacemos el estudio de un árbol a personas adoptadas que dicen es que no sé, no sé nada, solo sé algo desde el día que me adoptaron. Pero es que sale la información. Sale, es que la información sale perfectamente. Mira, se me está ocurriendo un ejemplo de un chico que consultó, quiso hacer un estudio del árbol porque él pertenecía a pertenece a una familia adinerada, española, muy adinerada, y tuvo la oportunidad pues, de estudiar muy bien, se casó y al poco tiempo de casarse, pues su mujer le fue infiel, lo traicionó. Él no usó la palabra infidelidad, es importante también escuchar las palabras que se usan, no usó esa palabra. Dijo traición, las mujeres me traicionan. Él se divorció y después tuvo otras relaciones en el que pudo comprobar que las mujeres siempre lo engañaban. Entonces él estaba tan dolido que se estaba planteando si es que a lo mejor era homosexual. Porque dice, a lo mejor es que yo soy el problema. ¿Cómo puede ser que soy una persona inteligente, que cuido, que sé valorar a la mujer que está a mi al lado y de alguna manera todas me traicionan? Entonces hacemos el sistema, hacemos el árbol, él no tenía nada de información de abuelos, solo tenía papá y mamá.
Por las fechas, que las fechas están, pues ayudan y si no, no pasa nada, pues veo que hay una fidelidad con mamá. Entonces, ¿cómo te llevas con mamá? ¿Cuál es la relación con mamá? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? ¿Tu mamá y mamá me adora? Bueno, esto es muy sospechoso. No hay árboles perfectos. O sea, a lo mejor estamos idealizando una relación, pero de alguna manera es mamá la sospechosa. Y no sacamos nada en claro. No, 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 es que todo perfecto, de verdad que nada, que nada, que nada. Y le digo, bueno, ¿tienes alguna anécdota de cuando eras pequeño? Algo que te llame la atención. Ah, pues sí, mira, cuando tenía 7 años mis padres me dijeron que era adoptado. Bueno, ya tenemos una información. ¿Y cómo descubriste esto? Pues porque estaba mirando un cajón y vi un DNI, porque este chico es español, y vi un DNI y vi que yo había nacido en Madrid, pero él estaba viviendo en otra provincia. Y entonces él le preguntó a sus padres, es que estábamos de vacaciones y yo nací en Madrid y por eso tengo el DNI allí. Y los padres aprovecharon para decirle pues, que lo habían adoptado. Y no fue más trauma, según él, no fue más trauma. Seguimos indagando un poquito más a ver si allí ha habido alguna herida después de la información, ¿no? Todo perfecto, la verdad que el chico, un chico muy bien, muy bien, muy bien centrado, emocionalmente muy bien. Y entonces le digo, bueno, pues cuéntame una anécdota que se haya escuchado en casa de cuando te adoptaron a ti. Y entonces él dice, pues sí, 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 tengo una anécdota. Cuando a mí me adoptaron, fue de prácticamente recién nacido y mis padres siempre han contado que desde que me trajeron a casa, yo estuve 9 meses seguidos sin llorar, llorando, sin parar de llorar. 9 meses seguidos hasta el punto que lo tenían que ingresar para hidratarlo porque no comía, no quería beber, o sea, nada, o sea, llorando, 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 llorando. Y dice, y de repente a los 9 meses dejé de llorar. Y entonces reviso la fecha de su nacimiento, que él me confirmó que era real, que no era la de adoptivo, sino que era la fecha real. Y entonces le dije, claro, porque tú no eres un hijo adoptado, tú eres un hijo robado. Ese chico entró en shock, le dio una catarsis y todo empezó a cuadrar dentro de él, porque él estaba viviendo o su motivo de consulta era el engaño. Las mujeres me engañan. Esto es una memoria muy fuerte. Entonces él estaba viviendo el engaño de la madre biológica, que la habían engañado y le habían robado a su bebé. En España sabemos que ha habido unos cuantos años en que se han robado bebés. Esto ha sido así. Se han ¿Y robado cómo llegas a esa bebés. conclusión, Marta? De alguna manera, cuando estás haciendo el estudio del árbol, esta información va Te llegando. llega. O sea, es tremendamente intuitiva. Y si el consultante resuena con ella, es que es. Porque si él no hubiera reaccionado, o sea, su subconsciente ya estaba preparado para esa información. Y le dije que por favor lo corroborara. Entonces, al cabo de unos días me escribió para decirme que había hablado con su madre adoptiva y que su madre no quiso hablar del tema. Esto es suficiente respuesta. Esto es suficiente confirmación de que él llevaba una memoria de la madre biológica, cómo se siente una chica joven que está dando a luz y le dicen el bebé ha nacido muerto. ¿Vale? Esto en España y en Francia ha sucedido durante muchísimos años en familias de bien, en familias de bien. Y luego pues el engaño de la madre adoptiva, el engaño de la madre adoptiva de que te hemos adoptado, ¿no? Entonces él de alguna manera atrae mujeres a su vida que lo engañan. Es otro tipo de engaño, evidentemente, pero el subconsciente no distingue. Me engañan por 1 euro o me engañan Claro, por aquí una... también, perdóname que te interrumpa, es la labor de la facilitadora, en tu caso, la tuya, de también el concepto, la metáfora, llevarla, extrapolarla a la consulta que te traiga la persona que acude, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, claro, esto te lo lleva la experiencia de tantos árboles. Como te decía antes, no es lo mismo hacer un estudio de un árbol a una persona de Alemania
o de Ucrania, por ejemplo, que a españoles, incluso en España, norte de España, sur de España, toda la parte del Mediterráneo, de la costa, no tiene nada que ver con los árboles también que hacemos en Latinoamérica, porque está luego lo que se El está viviendo en inconsciente, la época, claro. en ese momento, a nivel cultural, político, religioso, súper importante la religión en los árboles. Ahora que digo esto de la religión, si me permites, ¿cuántos motivos de consulta hacemos por candidiasis? Por candidiasis de estas eternas, de que nunca se solucionan y de que ya se ha probado de todo, ¿no? Bueno, pues vigilemos las creencias sexuales que tiene un árbol, ¿no? Dependiendo de la cultura, dependiendo de la religión, pues no se puede tener sexo, o el sexo tiene que ser siempre a favor del hombre, ¿no? Y la mujer sometida a la sexualidad del hombre. ¿Esto qué hace? Pues que se llega en el útero un estrés también de rechazo, de violación, aunque sea el propio marido. ¿Sabes? Y esto, pues, cuando nos damos cuenta que la madre ha vivido la sexualidad forzada, que la abuela ha vivido la sexualidad forzada, tanto por parte del padre como del madre, pues uno entiende por qué tiene candidiasis, porque no tiene nada que ver con ella. Simplemente es la memoria que se activa. ¿Y cuándo se activa la memoria? Cuando empieza la relación sexual o cuando hay el contrato de matrimonio. Súper importante los contratos, porque el subconsciente, cuando hay un contrato firmado, por ejemplo, el de un matrimonio, ya se activan los programas de mujer, de hombre y de madre o de padre. O sea que son momentos claves en los que se activan programas, que son los que van a ser los representantes de las madres o los maridos. Quizá muchos habéis incorporado ahora mismo, estamos hablando con Marta Salvat Balagués, autora del Árbol Transgeneracional. Este es su último libro, pero ella es autora de más libros interesantísimos. Os los voy a leer porque seguro que muchos estoy diciendo, wow, mira, tiene manual de supervivencia, tú eres yo, decide de nuevo, que este es muy interesante también. Y luego habla mucho sobre el curso de milagros. Tiene mucho que ver también el curso de milagros con todo lo que estás contando, tanto en cuanto estamos hablando de toma de conciencia, ¿no? Eh, eh, Aquí hay una cosa que me gustaba mucho, la frase esta que le he puesto, bueno, un concepto que es lealtad al clan. Eh, a ver, inconscientemente, y esto sí que yo abogo mucho por esto, y sobre todo eso, lo que tú decías, en esta sociedad en la que vivimos, en España en concreto, a través de la historia, inconscientemente hemos dado por buenas verdades que estaban en el aire, en pequeños comentarios que hemos ido respirando, en gestos, en miradas que hemos ido aprendiendo y que luego nosotros hemos replicado inconscientemente. Es decir, si una mujer era abandonada por su pareja, y decimos, pobrecita. O si una mujer, y estoy hablando un poco de la mujer porque me resuena más, pero vosotros, yo qué sé, si un hombre no puede traer dinero a casa, era como, uff, ¿no? Y entonces ese hombre se siente poco capaz. Y estoy poniendo como cosas como muy típicas, tópicas, ¿no? Pero incluso hasta hilar muy fino. Hay como cosas que han sucedido en la familia que hemos hecho como tal, o se callaban o no se decían, incluso no hacía falta mencionarlas, pero que quedaban ahí, las respiramos y que las hemos dado por verdades absolutas, por actitudes, gestos, miradas, respiraciones. Hay tanto que no se dice y que queda ahí, que está bien de vez en cuando parar a repasarlo, porque en un momento dado puede hacer que nuestra calidad de vida y nuestra condición de vida, incluso nuestro propósito de vida cambie, ¿no? Y es súper importante los silencios de lo que no queremos hablar porque no podemos, porque a veces hay un sufrimiento tan grande, por ejemplo, la pérdida de un hijo. Hay la pérdida de un hijo y ¿qué hacemos si no tenemos recursos? Pues ya no hablar más de él, olvidarnos y tener otro hijo que va a ser el sustituto del primero, ¿de acuerdo? O abortos que hemos vivido con mucha culpa, ¿de acuerdo? Abortos propios que hemos vivido con mucha culpa, tantos han sido espontáneos como provocados. Entonces, esto si no lo vivo en paz y no le pongo un orden dentro del árbol, entonces quien va a ser representante de estos abortos va a ser mi siguiente hijo. Esto es súper importante, que
tampoco es una cuestión de que vayamos publicando en las redes, he tenido un aborto, ¿de acuerdo? No estamos diciendo esto, sino de que podamos reconocer que, pues, por ejemplo, a lo mejor con 15 años o 17 años, mis padres me obligaron a abortar, me quedé embarazada. Mis padres me obligaron a abortar, pues porque no convenía, porque quedaba mal, porque nadie se querría casar conmigo, etcétera, etcétera. Estoy hablando ya de una generación arriba, por ejemplo. Entonces, me obligan a abortar y nunca más se habla de esto. Pero claro, el impacto emocional, este secreto, se va a repetir. Se va a repetir porque yo cuando vuelva a tener un hijo, mi hijo va a ser el representante de ese silencio, de esos no dichos que de alguna manera necesitan ser reconocidos. Como, mira, yo vine poco tiempo, a lo mejor solo estuve 3 meses de gestación o 2 meses de gestación, pero pertenezco a este clan. Entonces, simplemente que se me tenga en cuenta y yo ponga orden en el árbol, esto no va a tener ninguna consecuencias. Pero esto también de los silencios, de los propios abortos, es un motivo de consulta enorme. Tengamos en cuenta que cuando una persona ha vivido un aborto, no importan las circunstancias, el tema es cómo lo ha vivido emocionalmente. Si lo vive con culpa, con victimismo, con impotencia, con sentimiento de injusticia, esto va a provocar que después no fluya el dinero en su vida o que boicotee las relaciones de pareja que le van llegando en su vida, porque es tanta la culpa que no se permite ser feliz, porque sigue estando en duelo por un aborto que tuvo. Súper importante que veamos qué nos ha quedado pendiente de resolver en nuestro pasado. Ya no voy ni arriba, ya no me meto ni en los padres, ni en el bisabuelo, sino en mí, que de alguna manera se boicotea en mi vida y quizás es pues que tuve un aborto o que tuve un amor imposible o que dejé ir a alguien o que herí mucho a alguien. Bueno, pues revisemos y entendamos que no lo sabemos hacer mejor O que con el una nivel de abuela conciencia. renunció al amor de su vida porque tenía que casarse con otra persona que tenía dinero, por ejemplo, y nunca se dijo en ¿Cuántas la veces? familia. O sea, hay muchas Exacto. cosas. Y claro, yo es que he hecho el trabajo de mi árbol y detecté quién Ah, era mi maestro, fue súper bonito detectar quién era, cómo se llamaba, la fecha de nacimiento, cuál era su propósito de vida, había adoptado hijos, o sea, era increíble. Yo no sabía nada de esta persona y fui indagando a través de tíos abuelos y ahí va, qué casualidad. Y no pasó nada, fue motivo de alegría, pero también entendí por qué estaban pasando cosas y por qué yo reaccionaba de una forma determinada, ¿no? Entonces tampoco es cuestión de repente de volverse loco aquí, pero a veces, yo insisto, es no. como que caen las fichas, pum, pum. Si te resuena bien, si no, no pasa nada. Pero es Exacto, ya curioso, llegará. es muy interesante, sí, sí, sí. Claro, porque la Os voy a... información, Sí, 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 adelante, perdona. sigue, sigue, Marta, perdona. No, 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 solo quería decir que la información llega cuando la persona está preparada para asimilarla. Mm, Si no llega antes, es que aún no estamos maduros. A lo mejor mm. tenemos que hacer otras técnicas o tenemos que estar más preparados, pero si la información llega es porque ahora es el momento de que yo ya haga un cambio en mi vida. Sí. Sí, nada, os quería invitar también, ya que tenemos a Marta aquí hay un capítulo que se llama El Maestro, que es un buen punto de partida también, como ella decía, no es interesante detectar, pues eso, la parte numerológica de cronológicamente, ¿cómo le has llamado tú? ¿Qué ha pasado en esa El edad? síndrome del aniversario. El síndrome de aniversario, pues eso, ¿no? Si a ti te está pasando algo puntual muy importante a los 40, ¿qué pasó en tu familia, a tus padres o tus abuelos a los 40, ¿no? Incluso luego puede que no sea a los 40 y que le sucediera más tarde por una edad emocional o, por ejemplo, pues eso, ¿no? Que, Exacto. vale. Pero también es interesante, a través de la numerología, detectar, si se puede, quién es tu maestro en la línea del árbol, porque muy probablemente también detectarás, pues si puedes identificar quién es, decir, oye, ¿cómo era? ¿Y qué le pasó? ¿Y cuáles eran sus gustos? ¿Y qué libros leía? ¿O qué objeto ha dejado? ¿O por dónde se movía? ¿O tuvo alguna enfermedad? ¿O le pasó algo importante? Quizá cuando es tan bonito, aparte que es bonito, de repente identificas, Sí, ahí va. Claro, ahora entiendo que yo tenga este miedo a caerme al agua. Yo qué sé, hay cosas que no puedes ni entender por qué pasan, a ahogarme o a perderlo todo o a que se me queme la casa. Hay un montón de cosas que no tienen por qué, pero de repente dices, ahí va, claro, es que fíjate, a mis bisabuelos se les quemó una cabaña cuando estaba mi abuela trabajando recogiendo la leña. Ahí va, esto no me lo habéis contado nunca. Y digo, pues porque no ha cuadrado. Ah, por eso yo tengo
os pongo ejemplos como estoy intentando abrir y cerrar todo el rato para no sentar cátedra sobre nada, pero bueno, os invito a que hagáis pues eso, una búsqueda, ¿no? Y aquí en este libro que se llama El árbol transgeneracional de Marta está la parte del maestro, que os invito a todos a que por supuesto lo adquiráis, pero ¿cómo se encuentra quién puede ser nuestro maestro, Marta? El maestro se encuentra partiendo de nuestra fecha de nacimiento, que aquí tenemos que vigilar si somos de 7 meses, de 8 meses o de 9 meses, porque hay que vigilarlo. Si soy 7 mesino o 8 mesinos, voy a tener que hacer la búsqueda en la supuesta fecha de nacimiento, no en la que estoy ahora, de 7 meses o de 8 meses. Si yo tenía que haber nacido en noviembre, pero nací en octubre, pues lo tengo que hacer desde noviembre. Entonces tengo, exacto, y tengo que mirar desde mi fecha de nacimiento quién tengo 6 meses arriba en relación a las 3 columnas. Tenemos 3 columnas, que es importante. A ver si os lo sé explicar bien, o Lo a lo mejor tú enseño tienes aquí, el mientras dibujo aquí. tanto, mientras lo enseño aquí, quizá tú, igual quizá. Lo que pasa Exacto. que es al revés, ¿eh, chicos? Quizá puedo Exacto. darle la Tenemos vuelta a estas la tres cámara, pero columnas bueno, a ver. que son los 12 meses del año que se leen en vertical. Entonces veis que en la columna del 1 está enero, marzo, junio, enero, abril, julio, octubre. En la segunda columna, que es la del centro, está febrero, mayo, agosto, noviembre. Y en la tercera columna tenemos marzo, junio, Septiembre y espera, diciembre. que ahora no me viene. Septiembre y Septiembre diciembre. y Sí. diciembre. Y encima voy sin gafas. Exacto. Entonces la columna se lee en vertical. Entonces, si tú estás en noviembre, tienes que buscar tu maestro, que sería en mayo. Aquí en el ejemplo os pongo que si estás en enero, tu maestro sería el julio. Y aquí te pongo en la otra columna otro ejemplo, que si tú estás en junio, tu maestro sería en diciembre. ¿Vale? También importante entender que los maestros, la maestría es en doble sentido. Significa que ese personaje me está enseñando algo que yo conscientemente, quizás lo estoy haciendo, lo estoy tomando ahora con conciencia, que es algo que yo no tengo que hacer o que sí debo hacer. Pero viceversa, algo que estoy viviendo yo, que no lo estoy viviendo conscientemente, sino quizás es automático, es una maestría para ese ancestro, porque el aprendizaje va en doble sentido, ¿vale? Cuando vemos las sincronías con las fechas, tenemos que tener en cuenta que no hay que emparanoiarse, porque hay lealtades que son muy simpáticas. O sea, uno no puede decir, claro, porque es que yo me gusta mucho pintar y soy súper creativa, porque mi abuelo pues también lo era, y ahora ¿qué pasa? ¿Que me voy a morir de cáncer como él? No, no necesariamente. Quizás simplemente has heredado esta simpatía de él. De todas formas, está bien, pero miradla aquí. Y luego, Marta tiene una web, ¿vale? Que es martasalvat.com, ¿verdad? Corrígeme, que quiero decirlo bien. Sí, Y sí, está también tiene perfecto. un Instagram. Los libros que tiene, el Tú eres yo, el Decide de nuevo y el Manual de Supervivencia que están aquí, también son muy interesantes. Y, y escuchar su mensaje porque es una cuestión de que tú también quieras indagar un poco más. Incluso detectad, imaginaos que tenéis a alguien que ha sido vuestro maestro en el cole que os ha marcado mucho, o alguien en la familia. Yo tengo a alguien en mi entorno que es muy importante para mí porque he aprendido mucho de esa persona. Y si indagas su fecha de nacimiento, qué tiene que ver con tus números, si te gustan los números para jugar con ello, quizá también entiendas por qué esa persona está en tu vida, ¿no? ¿Qué más cosas podemos hablar? Que yo también quiero que tú... Pues muy importante del primer trabajo primordial que hay que hacer, independientemente del motivo de la consulta, es el trabajo con la madre y el trabajo con el padre. Estén vivos o no, porque uno da por supuesto que mi madre es así, mi padre es así, ya, pero por algún motivo tú escogiste este rol de madre. O sea, la madre es la madre, el personaje mamá que se llama no sé cómo, ¿no?
pero luego esta madre tiene un rol muy concreto contigo. Puede ser una madre abandonadora, o puede ser una madre que me controla muchísimo, o puede ser una madre incluso celosa porque mi padre me quiere mucho. Y entonces esto me marca a mí hasta el punto de que puede una no querer ser madre, para no ser como su propia madre, ¿de acuerdo? O cae en el mismo error con su hija. O es lo opuesto de mamá. Si tuve una mamá súper controladora, pues ahora yo soy una mamá muy liberal y muy flexible, ¿ya? El Pero los péndulo, claro. opuestos no son buenos. Claro, Exacto, los claro. opuestos no nos favorecen. O sea, si he tenido una mamá muy controladora, no es para que yo sea flexible, es para que yo encuentre el punto de equilibrio. Entonces, si no pasamos por lo básico, el ABC, de honrar a mi madre, a pesar e independientemente de lo que me haya hecho o haya dejado de hacer. Pero ¿cuántas personas aún hoy reclaman el cariño, la comprensión y el apoyo de mamá? Y esto, pues claro, si somos chicas, y esto es una norma general, hay que ver después las concretas de cada uno, ¿no? Si soy chica y tengo conflicto con mamá, esto me va a repercutir en el trabajo, porque mamá es alimento emocional. Entonces, alimento emocional, pues se repercute en el alimento de comer, así a nivel práctico. Por ejemplo, por Si ahí había yo, consultas también pues exacto, eso, de trastornos de alimentación. Bueno, pues ahí una cuestión mamá, también ahí de analizar. mamá, aquí, Por aquí aquí nos apoyamos con Hammer. aquí hay una consulta. ¿Los Los padres padres adoptantes adoptantes, somos árbol para los hijos sí, adoptados? exacto, definitivamente. O sea, uno tiene un árbol biológico, que es el que marca, por circunstancias que desconocemos, ese ser, en este caso soy yo la hija adoptada, pues escogí dos árboles. Esto es súper importante. No escogí un sistema familiar para evolucionar, escogí dos, pero escogidos por Ole, mi capacidad espiritual, por los recursos ole. que llevo, que ya he ido acumulando a lo largo de todas mis existencias anteriores, digo, pues yo soy capaz, esto no somos conscientes ahora, esto lo decimos a nivel espiritual antes de nacer, pues yo voy a limpiar o voy a tratar de limpiar dos sistemas familiares a la vez, el adoptivo, del que solo necesito una memoria, no necesito nada más. El biológico, del que solo necesito la memoria y nada más, y el adoptivo. El adoptivo siempre va a ser un espejo del biológico a otro nivel, porque evidentemente el adoptivo tiene una etiqueta. Pues vamos a suponer que la etiqueta es un árbol abandonador, un árbol solitario, un árbol traicionador. Entonces mi árbol adoptivo va a ser lo contrario, pero me va a dar unas memorias que me van a ayudar a yo conectar con mi árbol biológico y poderlo sanar. Porque de alguna manera yo tengo un compromiso de otras vidas con esas almas en las que yo ahora estoy en deuda y solo les tengo que dar un mensaje. No físicamente, con la mente, con una meditación, con una intención, es suficiente. Y esto es súper importante, Anne. Tenemos el árbol biológico, tenemos el árbol adoptivo, tenemos un árbol político, que es el árbol de nuestra pareja, que también nos ayuda a recordar lo que no hemos solucionado en el biológico. Y luego tenemos el árbol simbólico, que es el árbol del mundo. Mis amigos, mis jefes, también tienen su rango. Los jefes los pondríamos como padres, los compañeros de trabajo los dibujaríamos como hermanos, los que vienen con las cámaras y los que vienen con el maquillaje los pondríamos de tíos abuelos o los pondríamos de cuñados. Todos van a ser una representación de mi árbol biológico si es que tengo que resolver algo aún con él. Pues ahí os hemos dejado el caramelito, Marta y yo. Si os ha resonado, si os apetece indagar, si creéis que podéis encontrar respuestas a través del inconsciente familiar, a través del inconsciente más allá del día a día, pues echadle un vistazo a este libro. Y hace referencia también a grandes autores, desde Bruce Lipton, Hellinger, Hammer. El libro se llama El árbol transgeneracional, nuestro sistema familiar y sus lealtades, Marta Salvat Balaguer. Y además es autora de más libros. Es un interesante repaso a lo que somos, a lo que honramos y también creo que es un acto de responsabilidad interesante con hacia nuestros antepasados, pero sobre todo a nuestro presente. No sé si quieres añadir alguna cosa más antes de marcharnos, Marta, porque sé que No, tienes muy bien mucho lo que que contar. acabas de decir.
Muy bien lo que acabas de decir, es una responsabilidad con nuestro presente, porque a lo mejor no sabemos por qué nos comportamos así con nuestra pareja, porque somos agresivos con la pareja o porque siempre estamos mirando pelos y detalles en la pareja, pues bueno, es que hay que revisar qué significa tu pareja dentro de tu árbol, ¿no? Si es un espejo de tu padre, si tú llevas la memoria de tu madre, o por qué mi pareja es violenta. Bueno, pues porque de alguna manera tu sistema familiar necesita un personaje violento para que tú sanes la violencia en tu propio árbol. Porque nos casamos con quienes nuestros árboles deciden, para que podamos limpiar sus respectivos sistemas. Entonces, que nadie se sienta víctima de su árbol, porque las memorias que llevamos nosotros las escogimos antes de nacer, porque espiritualmente tenemos los recursos para ayudarlos, porque tenemos la capacidad de ayudar a los demás a que evolucionen y de nosotros evolucionar e inspirar a nuestra descendencia. El sistema familiar nos ayuda a ser mejores, nos ayuda a tener una experiencia humana más elevada. Y además, si me permites, voy a añadir una cosa bonita que quizá igual no te has dado ni cuenta, pero gracias a publicaciones como esta, también aprendemos a entender las circunstancias ajenas y saber que todos somos uno, todos somos parte de un sistema más allá de la familia, ¿no? Y es muy interesante si queremos también ser un poquito más empáticos, ¿no? ¿Qué falta nos hace? Así que Sí, por gracias de verdad, supuesto, Marta. claro. Muchas, muchas A ti, gracias. Anne, por este espacio, por la conciencia que aportas, por hacer de puente, por inspirar a tantas personas, por estar comprometida en este despertar, que lo tenemos que hacer todos, porque en realidad la humanidad se merece mucho más. Gracias por aportar. Gracias a ti. Cualquier duda que tengáis, acudid a ella porque estáis poniendo, pues eso, desde donantes o donación, adoptivos, gestión Todo. de todo tipo de abandonos, estáis hablando un poco, el árbol, cómo limpiarlo. Ay, hay que hacer más directos, Marta. Pero muchas gracias. Sí, Otro cuando día quieras. seguiremos. Estoy a tu Sí, disposición cuando para lo que quieras. quieras. Aquí queda plasmada esta publicación y gracias. Un beso Gracias enorme, a ti, Marta bendiciones Salvat. a todos. Gracias Chao, a todos. gracias. Un abrazo. Adiós. Chao. Gracias.